cálido viento frío de Escocia. Capítulo 13. Luchar contra lo inevitable. Archie, no me frunces el ceño. Kevin es un hombre muy bien parecido. Lo vas a reconocer con facilidad, Candy, agregó Annie con una rápida mirada en dirección a su amiga. Siempre está rodeado por una gran multitud de jovencitas. Odia toda esa atención, pero ¿qué puede hacer? ¿A ti también te gustará? No la va a gustar. Terry hizo ese vaticinio. Dio un paso hacia adelante. Te vas a mantener alejada de él, Candy. ¿Me entiendes? Candy asintió. No le gustaba ni una pizca el tono arrogante de su voz, pero decidió no ocuparse de hacérselo saber en aquel momento. ¿Y cómo mantenemos a Kevin alejado de ella?, quiso saber Archie. Terry no contestó. Candy, por su parte, recordó la tarea que tenía pendiente antes de que la noche cayera completamente sobre ellos y tomó la bolsa de Frida con los bizcochos dulces. Archie, por favor, ¿le pedirías a Terry que me mostrara el camino a la cabaña de Patricia? Debo entregarle este regalo de parte de su madre y transmitirla unos mensajes. Candy, le tienes de pie delante de ti. ¿Por qué no se lo pides a él?, preguntó Annie. Ya sabes, por todo eso de la cadena de mando, contestó Candy con un movimiento de la mano. Tengo que seguirla. Ven aquí, Candy. La voz era suave y helada. Candy se obligó a sonreír con serenidad y se acercó a él. ¿Sí, Terry? Tal vez estás tratando de provocarme deliberadamente. Esperaba una negación, también una disculpa. No obtuvo ni la una ni la otra. Pues, sí. En realidad, creo que estaba tratando de provocarte deliberadamente. La expresión de asombro en el rostro de Terry fue cambiando lentamente a un feroz ceño fruncido. Dio un paso más hacia ella. Candy no retrocedió. En honor a la verdad, se acercó a él más. Se hallaban a escasos centímetros de tocarse. Candy tuvo que echar la cabeza hacia atrás para poder mirarle fijamente a los ojos. Francamente, creo que deberías señalar el hecho de que tú, en realidad, me has provocado primero. Era seductora. Terry tenía dificultades para seguir la explicación. Su concentración estaba fija en la boca de Candy. Su propia falta de disciplina era más terrible para él que la conducta descarada de la muchacha. No podía permanecer alejado de ella. La joven ni siquiera se había instalado en la cabaña de su hermanastro y ya estaba visitándola. Candy realmente deseaba que la dijera algo. La expresión de Terry no le daba ninguna indicación con respecto a lo que estaba pensando. De pronto se sintió nerviosa. Se dijo a sí misma que era solo porque Terry era un hombre muy grande y parecía tragarse todo el espacio a su alrededor. Estar de pie tan cerca de él no contribuía a aliviar su malestar. Te he pedido, por favor, que me concedieras un momento en privado de tu tiempo y has sido muy brusco en tu rechazo. Sí, tú me has provocado primero. Terry no podía decidir si quería estrangularla o besarla. Entonces Candy sonrió, con una sonrisa tan dulce e inocente que hizo que deseara reír. Sabía que nunca la tocaría, estando furioso, que nunca levantaría una mano contra ella. Candy también lo sabía. Deseó poder saber qué estaba pensando Terry. Tampoco debería haber empezado ese juego de provocación. Era peligroso bromear con un depredador de las Highlands, y para ella, Terry, a pesar de su carácter amable, podía ser incluso más peligroso que un lobo salvaje. El poder que irradiaba de él era casi abrumador. Entonces ella desvió la vista al suelo.
Estoy muy agradecida por todo lo que has hecho por mí, Terry. Y te pido disculpas si crees que estaba intentando irritarte. Pensó que había sonado adecuadamente contrita. Cuando levantó la mirada para ver la expresión de Terry, se sorprendió al encontrarle sonriendo. Estabas intentando irritarme, Candy. Bueno, sí, así es, admitió. Pero, a pesar de todo, lo lamento. En ese instante se dio cuenta de que estaba apretando la bolsa entre sus brazos. Antes de que Terry advirtiera cuáles eran sus intenciones, dio un rodeo y atravesó el umbral de la puerta. Candy va a llamar a todas las puertas del camino hasta que alguien le diga dónde vive Patricia. Annie hizo esa predicción. Archie, por favor, querrías... Yo lo haré, musitó Terry. No dio pie a una discusión. Su suspiro fue tan fuerte como el portazo de la puerta cuando la cerró detrás de sí. Alcanzó a Candy justo cuando ésta empezaba a bajar la colina. No la dijo ni una palabra, pero la tomó del brazo para obligarla a detenerse. Le hice una promesa a Frida, Terry, y voy a ocuparme de llevarla a cabo. Su bravata no fue necesaria. Terry ya estaba asintiendo para demostrar su conformidad. Es que estás yendo en la dirección equivocada. La cabaña de Paul está al otro lado del patio. Le arrebató la bolsa de las manos y comenzó a subir por la segunda colina. Candy caminaba a su lado. Los brazos de ambos se rozaban entre sí, pero ninguno de los dos se apartó. Terry, ahora que estamos solos... La sonora risa de Terry detuvo su pregunta. ¿Por qué estás tan alegre? No estamos solos, contestó. Apostaría a que por lo menos hay más de 20 personas del clan observándonos. Candy miró con curiosidad a su alrededor, pero no vio ni una sola persona. ¿Estás seguro? Sí, contestó con voz cortante. ¿Por qué nos están observando? Curiosidad. Terry, ¿por qué estás enfadado conmigo? Ya me disculpé por haber tratado de provocarte. Candy le pareció apesadumbrada. Dejó escapar un suspiro. No estaba dispuesto a explicar las razones por las que estaba enfadado. Diablos, su cercanía era malditamente perturbadora para su paz mental. Deseaba tocarla, pero tampoco estaba dispuesto a admitir eso. No estoy enfadado contigo. Te concedes demasiada importancia si crees que pudiera experimentar otra cosa excepto un sentido del deber hacia mi hermanastro cuando cuido de ti. Las frías palabras tuvieron el mismo efecto que si la hubiese golpeado. No supo qué decir en respuesta a ese cruel fragmento de sinceridad. Decidió entonces que Terry tenía razón. Se había concedido demasiada importancia para creer que estaría preocupado por ella. Una insignificante atracción era una cosa, la preocupación era otra. Los ojos de Candy se llenaron de lágrimas. Afortunadamente, la brillante luz del sol del atardecer ocultaba su semblante a Terry. Mantuvo la cabeza inclinada hacia abajo y deliberadamente se apartó de su lado hasta que hubo suficiente espacio para 2 caballos entre ellos. Terry se sentía más bajo que el estómago de una serpiente. Se maldijo a sí mismo por haber sido tan rudo, incluso cuando deseó que Candy no fuera tan susceptible. Tenía la intención de disculparse, pero descartó la idea de inmediato. No solo estaba seguro de que de igual modo arruinaría eso, sino de que también los guerreros no se disculpaban, solo lo hacían las mujeres. Candy, no le respondió. Dejó de intentarlo enseguida. Nunca le había dicho a nadie, hombre o mujer, que lamentaba sus actos, y por Dios que no iba a empezar ahora. No fue mi intención herirte. No podía creer que hubiera dicho esas palabras hasta que las murmuró. Tuvo que sacudir la cabeza ante su propia conducta inexplicable. Candy no contestó, reconociendo su disculpa, y él le agradeció la consideración.
Por el estrangulado sonido de su voz, ella debía de haber adivinado lo difícil que había sido para él. No obstante, Candy no creyó que él realmente sintiera ni una sola palabra de disculpa. De todos modos, se dijo a sí misma que no había nada que perdonar. Había herido sus sentimientos, sí, pero le había estado diciendo cómo se sentía exactamente. Terry se sintió aliviado cuando alcanzaron su destino. Sin embargo, vaciló en el umbral de la puerta. Tanto él como Candy podían escuchar que Patricia lloraba. También oyeron la voz de Paul y, aunque las palabras no eran claras, su tranquilizador tono de voz indudablemente lo era. Candy pensó que quizás deberían regresar a la mañana siguiente, pero antes de que pudiera sugerirlo, Terry ya había llamado a la puerta. Paul abrió. La expresión de irritación en su rostro indicaba que no le gustaba aquella interrupción. Sin embargo, cuando vio a Terry, su hosco semblante desapareció. El cuarto hermano Warner, que la faltaba por conocer a Candy, se parecía bastante a los otros tres. Sus ojos eran del mismo tono azul cristalino que los de Alexander, y compartía con Patrick y Bradford el mismo tono negro azabache del cabello. También era muy alto, pero ninguno de los tres hermanos llegaba a alcanzar la estatura de Brad. Terry explicó las razones de la visita, y cuando hubo terminado, Paul se encogió de hombros y luego abrió la puerta del todo para invitarles a entrar. La cabaña era casi de las mismas dimensiones que la de Archie y Annie, pero estaba llena de prendas desordenadas y desparramadas, y de cuencos de madera olvidados uno encima del otro sobre la mesa. Todo hacía suponer que Patricia no era una buena ama de casa. La muchacha estaba en la cama, sostenida por un montículo de almohadas detrás de sí. Tenía los ojos hinchados por el llanto. Candy pensó que tal vez estuviese enferma. El cabello castaño la colgaba lacio hasta los hombros y tenía la piel tan pálida como un manto de nieve pura. «No deseo molestarte», comenzó Candy. Tomó la bolsa de las manos de Terry. Estaba a punto de ponerla sobre la mesa cuando se dio cuenta de que no había espacio. Dado que los bancos también estaban cubiertos de ropas, resolvió dejarla en el suelo. «Tu madre te envía regalos, Patricia, y también mensajes, pero no tengo inconveniente en volver cuando te encuentres mejor». «No está enferma», señaló Paul. «Entonces, ¿por qué está en la cama?», preguntó Candy. Paul pareció sorprenderse por la pregunta. Candy pensó que fue porque había sido una pregunta impertinente. «Va a tener a mi hijo en cualquier momento», explicó Paul. Candy se volvió hacia Patricia. Vio las lágrimas en sus ojos. «¿Tienes dolores de parto ahora?». Patricia movió negativamente la cabeza con vehemencia. Candy frunció el ceño. «¿Por qué estás en la cama entonces?», preguntó de nuevo, tratando de entender. Paul no podía comprender por qué la inglesa le hacía preguntas tan estúpidas. Se obligó a hablar con voz paciente. «Está en la cama para conservar sus fuerzas». A la partera en la que Candy tenía tanta fe, le habría dado un ataque ante esa lógica tan retorcida. Sonrió a Patricia antes de volverse para mirar de nuevo a su esposo. «¿Por qué entonces un guerrero no conserva sus fuerzas antes de entrar en combate?». Paul levantó una ceja. Terry sonrió. «Un guerrero debe siempre entrenarse para la batalla», contestó Paul. «Si no se entrena constantemente, se vuelve débil e ineficaz. Los ingleses no siguen ese dictado». Candy se encogió de hombros. Su atención ya había cambiado porque había vislumbrado la silla de partos en un rincón cerca de la puerta. De inmediato se dirigió allí para inspeccionar mejor el objeto. Paul observó su interés y recordó una tarea que tenía que hacer. «Terry, ¿querrías ayudarme a sacar esto fuera? Es molesto para Patricia», dijo con un suave susurro. «Mañana por la mañana se la devolveré a Angélica».
A Candy le intrigaba tanto el diseño como el acabado. La silla de partos era en realidad una silla con forma de herradura. El respaldo circular era alto y de aspecto robusto. El asiento era solo un estrecho borde diseñado para apoyar los muslos de una mujer. Tanto los agarraderos de madera como los costados estaban recubiertos de oro, y el artesano había utilizado una astuta técnica para dibujar querubines a lo largo de los costados. Candy intentó ocultar su curiosidad. «¿Te gustaría ver lo que te envía tu madre, Patricia?», preguntó. «Sí, por favor». Candy llevó la bolsa hasta la cama. Se quedó de pie junto a ella, sonriendo ante la alegría de Patricia. «Tanto tu padre como tu madre están bien», dijo. «Frida quería que te dijera que una de tus primas se va a casar con un McDermott el próximo otoño». Patricia se secó las lágrimas de los ojos con un pequeño paño cuadrado de lino. Hizo una mueca, se aferró las mantas con ambas manos y dejó escapar un suspiro grave. Gotas de sudor resbalaban por su frente. Candy tomó el paño de lino que había dejado caer, se inclinó sobre la cama y la secó la transpiración. «¿No te sientes bien? ¿No es así?», preguntó. Patty negó con la cabeza. «Comí demasiado de la cena que preparó Paul», susurró a su vez. «Era terrible, pero tenía mucho apetito. Ojalá me dejara levantar de la cama». «¿Por qué estás aquí?». La pregunta, lanzada de una manera tan informal, tomó a Candy por sorpresa. «Para entregarte los regalos de tu madre y contarte las novedades de casa». «No, me refiero a por qué estás aquí, en las Highlands», especificó. «Pues verás, mi amiga Annie Rose me pidió que viniera», dijo Candy. «¿Por qué estás susurrando?». La joven sonrió. Entonces Paul, sin darse cuenta, arruinó el floreciente humor de Patricia. Terry había abierto la puerta y Paul estaba llevando la silla de partos fuera. De inmediato, Patricia volvió a ponerse llorosa. Esperó a que Terry cerrara la puerta. «Annie Rose también tiene miedo, ¿no es así?», preguntó. «Patricia, toda mujer tiene algo de miedo antes del parto. ¿La silla te perturba?». Patricia asintió. «No quiero utilizarla». Se estaba excitando tanto como Annie cuando hablaba sobre el parto. Candy apenas sí conocía a Patty, pero se sentía terriblemente afligida por ella. Su miedo era muy visible. «La silla no se utiliza como tortura», dijo Candy. «Annabel me dijo que las mujeres que dan a luz están felices de tener tal comodidad. Eres afortunada de tener una». «¿Comodidad?». «Sí», asintió Candy. «Dice que la silla se usa de manera tal que la espalda y las piernas de una mujer quedan apoyadas de forma muy agradable». «¿Quién es esa Annabel?». «Una partera que conocí», contestó Candy. «¿Qué más dijo?», preguntó Patricia. Dejó de retorcer la parte superior del edredón. «Annabel se quedó conmigo unas 7 semanas», explicó Candy. «Me dio muchos consejos para Annie Rose». El desorden de la cabaña estaba distrayendo a Candy y mientras repetía algunas de las sugerencias de la partera, doblaba algunas de las ropas y colocaba las prendas en una ordenada pila al pie de la cama. «Deberías estar levantada y caminando», dijo Candy mientras se volvía para enfrentarse al desorden que había sobre la mesa. «Aire puro y largos paseos son tan importantes como una mente tranquila». «Paul teme que me caiga», dijo Patty. «Entonces pídele que camine contigo», sugirió Candy. «Estar encerrada todo el día me volvería loca, Patricia». El sonido de la risa de Patty llenó la cabaña. «Me está volviendo loca a mí también», admitió. Echó hacia atrás las mantas y giró las piernas por el costado. «¿Eres partera en Inglaterra?». «Ay, por Dios, no», respondió Candy. «Ni siquiera estoy casada. Solo me propuse conseguir toda la información posible de parteras con experiencia para poder ayudar a Annie Rose».
¿Quieres decir que en Inglaterra una mujer soltera puede hablar abiertamente de un tema tan íntimo? Patty parecía consternada. Candy rió. Oh, no, no se habla en absoluto. Y mi madre sería muy desdichada si supiera lo que estuve aprendiendo. ¿Te castigaría? Creo que sí. Te arriesgaste mucho por tu amiga. Ella haría lo mismo por mí, contestó Candy. Patty la miró con fijeza durante unos instantes y luego asintió con lentitud. No entiendo tal amistad entre mujeres, pero envidio la confianza que tienes en Annie Rose. Te arriesgaste y dices que ella haría lo mismo por ti. Sí que envidio tal lealtad. ¿No tuviste amigas mientras crecías? Solo parientes, contestó Patricia. Y mi madre, por supuesto. En ocasiones era como una amiga para mí. Patricia se puso de pie y se estiró para tomar el tartán. Su vientre parecía tener el doble de tamaño que el de Annie Rose. ¿Tienes amigas aquí? Paul es mi amigo más querido, contestó Patricia. Las mujeres son amables conmigo, pero están todas ocupadas con sus quehaceres y realmente no hay tiempo para hacer vida social. Candy observó con asombro cómo la mujer se envolvía con destreza en la angosta franja de paño. Cuando terminó, llevaba vestido el tartán desde los hombros hasta los tobillos, con las tablas perfectamente parejas, ampliándose sobre el vientre hinchado. Resulta muy fácil hablar contigo, comentó Patricia con un tímido susurro. Annie Rose debe de estar feliz de tener tu compañía. Necesita a alguien con quien hablar, además de Archibald, añadió. Creo que pasó por un momento muy difícil al establecerse aquí. ¿Por qué supones eso?, preguntó Candy. Algunas de las mujeres mayores creen que es presumida, dijo Patricia. ¿Por qué? Vivía apartada, explicó Patty. Creo que echa de menos a su familia. ¿Tú echas de menos a la tuya? A veces sí, admitió Patty. Pero las parientes de Paul fueron muy amables conmigo. ¿Querrías decirme las otras sugerencias de esa partera? ¿Crees en utilizar la horquilla de parto? Patricia se volvió para estirar las mantas de la cama, pero no antes de que Candy pudiera ver el temor en sus ojos. ¿Cómo sabes acerca de la horquilla de partos? Angelica Marlowe me lo mostró. ¡Santo cielo!, susurró Candy antes de poder contenerse. Aspiró profundamente para librarse de la ira. No estaba allí para causar problemas y sabía que no sería apropiado criticar los métodos que las parteras utilizaban en aquel lugar. Annabel no es partidaria de utilizar la horquilla de parto, dijo. Mantuvo un tono de voz neutro, casi agradable. Dice que es salvaje. Patricia no demostró ninguna reacción ante aquella explicación. Continuó haciendo preguntas amablemente. De vez en cuando se mordía el labio inferior y el sudor comenzaba a correr por su frente. Candy pensó que la conversación la estaba perturbando. Paul y Terry no habían regresado. Cuando Candy se lo mencionó a Patricia, ésta rió de nuevo. Es muy probable que mi esposo esté disfrutando de la paz exterior. Últimamente he estado un poco difícil. Candy también rió. Debe de ser un mal común, Patricia. Annie Rose me dijo lo mismo hace menos de una hora. ¿Annie le tiene miedo a Angelica?, preguntó Patty. ¿Y tú? Sí. Candy dejó escapar un suspiro cansado. En verdad también estaba comenzando a tenerle miedo a aquella mujer. Angelica parecía ser un monstruo. ¿Acaso no había nada de compasión en su corazón? ¿Cuánto tiempo te queda para el parto? Patricia no quiso mirar a Candy cuando respondió. 2 o 3 semanas. Mañana vamos a volver a hablar de esto. ¿Querrías venir a la casa de Annie? Quizás las 3 podamos encontrar una manera de resolver esta preocupación acerca de Angelica. Patricia, yo soy totalmente inexperta. Ni siquiera he visto un parto, pero sí sé que cuanta más información tengamos,
el miedo tiene menos probabilidades de adueñarse de nosotros. ¿Me ayudarías? Por supuesto que sí, contestó Candy. ¿Por qué no salimos ahora? El aire fresco te vendrá bien. Patty estuvo por completo de acuerdo. Candy se dirigía hacia la puerta cuando Paul la abrió. Le hizo un gesto con la cabeza a Candy y luego se volvió para fruncirle el entrecejo a su esposa. ¿Por qué estás fuera de la cama? Necesito aire fresco, respondió. ¿Ya has devuelto la silla de parto a Angélica? Paul negó con la cabeza. Lo haré mañana. Por favor, tráela de nuevo, le pidió. Será una comodidad para mí tenerla cerca. Mientras le daba esa explicación a su esposo, la sonreía a Candy. Paul parecía estar confundido. Pero si no querías ni verla, la recordó. Dijiste, he cambiado de opinión, le interrumpió Patricia. También he recordado mis modales. Buenas noches, jefe Terry, le dijo en voz alta. Candy ya había salido y ahora estaba de pie cerca de Terry. Se negó a mirarle. Les hizo una inclinación a Patricia y Paul y luego comenzó a caminar de nuevo hacia la cabaña de Annie. Terry la alcanzó en la cima. Candy, tanto Paul como Patricia quieren que sepas que te agradecen el haberles llevado los regalos de Frida. Limpiaste la cabaña, ¿no es así? Sí. ¿Por qué? Necesitaba una limpieza. Sus palabras eran cortas y frías. Candy, no hagas esto más difícil de lo que ya es, dijo él en un susurro áspero. Candy caminaba tan rápido que casi corría. No tengo intenciones de hacer nada difícil, replicó. Me voy a mantener alejada de ti y tú te vas a mantener alejado de mí. Ya me he recuperado de esta atracción insignificante, trivial, inconsecuente. Ni siquiera recuerdo haberte besado. Habían alcanzado al grupo de árboles frente al patio que llevaba a la cabaña de Annie Rose cuando le dijo esa atroz mentira. No lo has olvidado, musitó Terry. La tomó por los hombros y la obligó a volverse. Luego la sujetó de la barbilla y le inclinó el rostro hacia arriba. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó ella. Te lo estoy recordando.